Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición poder reunirnos para cantar a nuestro amado y buen Salvador, ¿no? Vieron que ahí en los Salmos dicen que debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Y doy gracias a veces porque el clima está así, porque de Dios va a probar nuestros corazones, ¿no? Es más fácil quedarse en la casa, quedarse a tomar unos mates, pero realmente cuando uno es cristiano, entiende que nuestra adoración es con la iglesia, con el pueblo que Cristo compró a precio de sangre, y estamos contentos y nos ponemos botas y salimos, y es una alegría, y el mundo debe ver que nosotros estamos haciendo una locura, ¿no? Porque estamos en medio de la lluvia yendo a un lugar a juntarnos con otras personas y estamos alabando a un Dios que no estamos viendo, pero nosotros creemos que Él es real porque Él envió a su Hijo y su Hijo late y vive en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Así que qué precioso poder estar hoy acá reunidos como iglesia. Así que ahora viene un momento especial y hermoso como fue el de la alabanza. Hemos alabado al Señor cantándole y ahora vamos a alabar al Señor escuchándole y obviamente obedeciéndole. ¿Sí? Alguien dice que si uno sabe la verdad y no la practica, es un hijo del diablo, porque el diablo, sabiendo la verdad, no la vive ni la practica ni la quiere. Así que yo puedo terminar siendo como el diablo, sabiendo la verdad, pero al final del día viviendo como yo quiero y no como el Señor me ha mostrado. Así que no creo que nos queramos parecer al diablo, ¿no? Porque ya somos hijos de la luz, y si somos hijos de la luz es porque caminamos en esa luz. Así que vamos a pedirle al Señor oración, en oración que nos pueda dar corazones sensibles a su voz, y podamos también tener la gracia para obedecer al Señor, porque nuestra carne obviamente no quiere obedecer. La carne es rebelde y nunca va a humillarse. Así que ahora en Cristo Jesús, esa carne sigue estando de la misma manera, es obstinada, es rebelde, es cruel, ¿sí? Es adicta a las cosas de este mundo, y solo la gracia que está operando en Cristo a través de su Espíritu nos faculta para decirle a la carne: ya no más a tu manera. Ya no más esclavo de ti. Ahora soy libre, y libre para correr en la voluntad del Señor. Por pura gracia, sin Él no lo podríamos hacer. Así que oremos. Vamos a ponernos de pie y vamos ahí a orar, a pedir por gracia. Bendito Dios y Padre, te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la lluvia que trae refrigerio, Señor, que también es tan necesaria para la tierra y para tantas cosas, Señor. Gracias por tu bendición a través de la lluvia, Señor. También queremos agradecerte por disponer nuestros corazones para venir y congregarnos como iglesia y poder juntos alabarte, cantando las obras preciosas que has hecho y reconociendo, Señor, que tú eres único, porque no hay otro Dios que se compare a ti, Señor. Y queremos hoy también pedirte por gracia para que podamos ser sensibles a tu voz y podamos no serles y obstinados a lo que tú hoy tienes hoy para decirnos. Danos corazones dispuestos a escuchar atentamente. Danos de tu gracia para que nosotros podamos llevar todo pensamiento cautivo en obediencia a la verdad de Cristo y podamos, Señor, de esa manera honrarte, no solamente estando atentos, sino dispuestos también a responder a ese llamado tuyo. Guíanos, Señor, y gracias por regalarnos el privilegio de ser tus hijos y de poder ser parte de tu familia, que es la iglesia. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, la iglesia es el edificio de Dios, es una obra en construcción. Para los que vienen por primera vez, la iglesia no es el templo, no es la casa. Yo le llamo la casa de la iglesia, ¿sí? E insisto tanto con ese término porque la iglesia son el grupo de personas que han sido salvadas por causa de Cristo, por su sacrificio, en su poder. Esa es la iglesia, son personas. Así que si un día el gobierno nos quita este lugar o este lugar no existe más, la iglesia no es que deja de existir, solo deja de existir la casa donde se reúne la iglesia. Así que la iglesia es la gran construcción eterna de Dios. Y un día esa construcción
va a ser gloriosa en gran manera y resplandeciente, va a ser pura, va a ser sin mancha, no va a tener ningún tipo de error ni arruga, no va a tener imperfección. Cuando Dios la vea va a decir es bueno y bueno en gran manera como lo hizo ahí cuando terminó de crear todo lo que vemos alrededor de nosotros, ¿no? Pero en el aquí y el ahora, en el presente, esta construcción no es tan gloriosa ni tan resplandeciente. Hay mucha gente que va a una iglesia y después de unos meses ya queda desilusionada, ¿no? Dice, yo pensaba que esto iba a ser precioso, que esta construcción era cómoda, era buena, y uno empieza a meterse en la vida de la iglesia o de la gente y te das cuenta que no es algo tan resplandeciente ni tan maravilloso, y es ahí donde uno tiene que tener cuidado porque uno tiene una idea errada en cuanto a la iglesia. La iglesia, sí, va a llegar a ser preciosa, pura, resplandeciente y perfecta en el futuro. Pero ahora en el presente Dios está trabajando para que eso que a futuro va a estar suceda. Entonces Dios hoy está obrando en las iglesias. Él está de manera poderosa trabajando en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia para que un día cada santo y toda la iglesia, la congregación de los santos, pueda reflejar enteramente la gloria de Cristo, su poder, su misericordia. Así que tú tienes que entender que la iglesia de Parque Leluar o cualquier iglesia está en un proceso de construcción que aún no ha terminado. Cuando tú ves una construcción, generalmente, ¿qué hay? Hay polvo, hay tierra, ¿no es cierto? Las cosas están desordenadas, hay ruidos molestos, hay gente entrando, gente saliendo, hay cosas derrumbándose, otras que empiezan a levantarse. Y ese es el sentido que debemos tener en cuanto a la iglesia o la perspectiva. Dios está trabajando. Así que mientras Él trabaja, hay cosas que se derriban, que caen. Hay cosas que levanta, hay cosas que duelen, hay cosas que incomodan, hay cosas que van cambiando en la vida de la iglesia y debemos de recordar ahí que es una obra en construcción. En la Biblia, ahí en la carta de Primera de Corintios, nosotros vamos a ver esta realidad. La iglesia de los Corintios tenía muchos desórdenes, muchas cosas que no estaban reflejando la gloria de Dios y no estaban funcionando como Dios las había diseñado, ¿no es cierto? Porque ellos estaban en un proceso. Y una de las cosas que no estaban ordenadas y que necesitaban ser reconstruidas, cambiadas, eran los pleitos y los conflictos que los corintios creyentes tenían unos con otros. Nosotros veíamos en la anterior semana que estos conflictos y pleitos que tenían, como no se resolvían y llegaban a un punto a ser como un volcán en erupción, los llevaba a buscar en los árbitros, los jueces y la corte, el sistema legal corintio, para arreglar estas situaciones conflictivas. Así que el apóstol Pablo va a dar una clara forma de cómo deben llevarse o resolverse los conflictos y los pleitos dentro de la iglesia. Y claramente el apóstol Pablo nos mostró que los problemas, los conflictos y los pleitos entre hermanos no deben resolverse delante de los incrédulos. O sea, no debe un creyente buscar a los abogados o ir a los jueces o a la corte para resolver lo que no puede resolver con su hermano en Cristo. ¿A dónde debería ir un hermano y una hermana en Cristo cuando están en conflicto o en pleito? Y es muy fuerte este pleito que tienen. Tienen que ir delante de los santos, delante de la iglesia. Ahí en la iglesia deben ser ayudados por hombres y mujeres sabios. Hombres y mujeres temerosos que tienen discernimiento y que tienen conocimiento acerca de la verdad, de los principios que están escritos para poder ayudar a estos hermanos a reconciliarse. Eso es lo que el apóstol Pablo nos ha explicado y les explicó a los corintios y es algo contundente para la vida de la iglesia. Así que jamás se te ocurra en la vida pensar que los incrédulos van a poder ayudarte a resolver los conflictos con tus hermanos, porque ellos no tienen ninguna parte en lo que es la vida espiritual. Todos los conflictos y guerras que hay entre creyentes son el resultado de situaciones espirituales en su corazón. Así que qué mejor que la iglesia de Cristo, que tiene la verdad de Cristo, el Espíritu de Cristo y la autoridad de Cristo para hacerlo. Pero ahora el apóstol Pablo
va a exponer las razones por las cuales los cristianos, la iglesia, no deben tener conflictos y pleitos entre ellos. Aunque son comunes, nosotros debemos de tener razones porque en algún momento vas a entrar en conflicto o en algún pleito con un hermano. Si no lo tienes ahora, lo vas a tener en algún momento. Puede ser que en el pasado lo hayas tenido o puede ser que en este momento lo estés teniendo. No importa, la realidad es esta. En algún momento vas a tener conflictos y pleitos con alguno de los hermanos de la iglesia. Y tú necesitas tener razones, no solo las formas de cómo resolverlos, sino las razones para no tenerlos. Y así que hoy vamos a hablar de 2 razones. Ese es el título de la predicación de hoy. Razones para no tener conflictos con los hermanos. Razones para no tener conflictos y pleitos con los hermanos. Así que vayamos con nuestras Biblias ahí a 1 Corintios capítulo 6, versículos del 7 al 11. La palabra del Señor dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, ¿cuál es la primera razón para no tener conflictos con los hermanos? La primera razón es que los conflictos y los pleitos son una manifestación de fracaso espiritual. Yo no debo tener conflictos y pleitos con mis hermanos porque son una manifestación, una evidencia del fracaso espiritual en mi vida o en la vida de un creyente. Mira, así que el apóstol Pablo, en el versículo 7, dice que los pleitos entre ellos, los corintios, son una falta. Son una falta. ¿Qué es una falta? El sentido de la palabra falta tiene que ver con fracaso, deterioro o derrota. ¿Sí? Una falta es un fracaso, deterioro o derrota. Es haberte alejado de la meta original. Imagínate que se hace una carrera atlética acá solamente en esta cuadra, en Richet. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la persona no hace esa carrera en Richet, sino la hace en Hugo Warnes o en Murillo? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Bueno, esta persona fracasó en esa carrera porque esa carrera no está en esa calle, está en otra que es Richet. Entonces el fracaso tiene también que ver con esto. Tiene que ver con no haber llegado a la meta, haberte desviado del curso. Esta palabra aparece también en Romanos 11:12. Miren, me parece interesante. Ahí el apóstol Pablo también la usa para hablar del fracaso de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 12. Dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, esta palabra defección no la usamos mucho, pero es la misma, significa y el fracaso, y el fracaso de Israel, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Así que el apóstol habla del fracaso de Israel. ¿Por qué Israel fracasó? Bueno, Israel fue una nación y es una nación formada por Dios para su gloria. Dios buscaba que a través de esta nación todas las personas de todo el mundo pudieran reconocer que el único Dios verdadero es el Dios de los israelitas. Y a través de ese testimonio, todas las naciones vengan a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Pero Israel, ¿qué hizo? Israel fracasó, sufrió derrota,
porque ellos terminaron adorando lo que no era Dios, dejaron de servir al verdadero Dios y fueron detrás de lo que es vano, de lo que no tiene absolutamente vida ni poder para hacerles mal ni para hacerles bien. Ellos dejaron de glorificar a Dios, así que ellos fracasaron. Ellos sufrieron derrota. Ellos se deterioraron. Y cuando tú piensas en los conflictos y pleitos entre los hermanos, tú puedes pensar en esto. Todo creyente que entra en conflicto y en pleito acalorado con su hermano o hermana en Cristo ha fracasado espiritualmente en su vida como creyente. Lo vuelvo a repetir. Toda persona que tiene conflicto y pleito con sus hermanos de la iglesia, ¿no es cierto?, que hace guerra y batalla contra sus hermanos, ya sea en una corte o no delante de una corte, ha fracasado espiritualmente. Ha abandonado la meta puntual del cristianismo. Porque la meta puntual del cristianismo es el amor. Es el amor a Dios, y ese amor a Dios se ve volcado al amor al prójimo, a los creyentes y a los incrédulos. Miren, vamos a revisar algunos pasajes para entender esta meta en cuanto al cristianismo. Juan capítulo 13. Versículo 34. Dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús claramente afirma que los discípulos tienen que responder a un mandamiento. Y este mandamiento es: ámense los unos a los otros, pero va a establecer una norma y una regla sobre la cual ellos deben amar. ¿Y cuál es el estándar? Ámense los unos a los otros de la misma manera que yo les amo a ustedes. Esa es la regla para un cristiano. Debo amar como Cristo ama mi vida, como Cristo ama mi alma. Así debo amar a mis hermanos. Jesús también resumió la ley. ¿Se acuerdan que había muchos mandamientos que los judíos entendían que debían obedecerse? Y los fariseos se acercaron a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús mencionó 2. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es parecido al primero. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es la meta del creyente según Cristo. Y Cristo, a través de los apóstoles, también ha enseñado que la meta del creyente es el amor. Mira, revisemos algunos pasajes. En Primera de Juan, capítulo 2, dice: el que dice que está en la luz, el que dice que le ha resplandecido Cristo, tiene comunión con Él, la persona que afirma que es creyente, dice, y aborrece, odia, dice, a su hermano. ¿Qué dice la Biblia? Está todavía en tinieblas. O sea, si una persona, imagínate, lleva a juicio a otro hermano, ahí no hay nada de amor. Ahí, ¿qué está sucediendo? Es la codicia de dos personas buscando justicia propia, porque están detrás de esa justicia buscando lo suyo propio. ¿En dónde está el amor acá? En ninguna parte. Y aquí claramente se afirma que si una persona dice, pregona que es creyente, que tiene temor a Dios, que sigue a Cristo, y dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y dice todavía, porque una persona que no ama a sus hermanos refleja el estado espiritual, ya sea de vida o de muerte de esa persona. Yo no puedo pensar, imagínate esto, hay mucha gente que dice lo siguiente:
yo amo a Cristo, pero con los hipócritas yo no me voy a juntar jamás. Porque hay mucha gente que tiene ese concepto de la iglesia. Yo amo a Dios y está todo bien con Dios, pero con los hipócritas yo no voy a tener contacto. Y realmente la persona más hipócrita es ella misma. Porque un hipócrita es aquel que dice amar a alguien cuando en la práctica no lo hace. Y la forma de amar a Dios es amando a los hermanos. Si yo no amo a mis hermanos, yo no amo a Dios. Mira lo que dice la Biblia. En 1 de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es un chanta. Es alguien que se está engañando a sí mismo. ¿Por qué dice aquí Juan? Pues el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedes tú decir que amas a Dios que no lo ves cuando las personas que fueron creadas a imagen de Dios, tú no las amas? Tú no tienes un deseo de estar con ellas. Tú no tienes el deseo de sacrificarte por ellas, de buscar lo de ellas antes que lo tuyo. Entonces, es un chamullo tu cristianismo, porque no hay amor. Entonces, la meta de un creyente es el amor. Es amor a los hermanos. Y si ese amor no está en mi vida y me lleva continuamente a tener pleitos y conflictos con mis hermanos, entonces hay un fracaso. Pablo no dice acá que el fracaso es que ellos vayan a la corte solamente y presenten su caso delante de jueces incrédulos. Pablo dice, ya es una falta en vosotros mismos que tengáis pleitos entre vosotros. Esa es la profundidad de la falta de los corintios, que por falta de amor ustedes se estén comiendo los unos a los otros, y esto delante de los incrédulos. Es una falta, es un fracaso espiritual. O sea, si tú, mi querido hermano, constantemente tienes conflictos con los hermanos, tú tendrías que preguntarte de qué naturaleza está hecho tu cristianismo, o sobre qué línea estás caminando o estás andando en la vida que tú dices que es seguir a Cristo. Porque si seguir a Cristo no tiene que ver en nada con amar a tus hermanos y no se ve que hay amor hacia los hermanos, porque constantemente tienes conflicto con ellos, entonces la pregunta es, ¿cuál es tu condición espiritual? ¿Dónde está tu batalla espiritual? ¿Dónde está tu victoria espiritual? Porque la victoria espiritual es amar a los hermanos, cosa que los corintios, obviamente por el contexto, entendemos que no lo estaban haciendo. Quería aprovechar porque uno se preguntaría, estos conflictos y estos pleitos que los arrastran a las cortes y a los árbitros, ¿cómo se generan? ¿Dónde se gestan? Porque hay que averiguar bíblicamente dónde se arraigan o cuál es la fuente de esos conflictos. Mira, vamos ahí a Santiago. Capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sí? Entre los hermanos. ¿Vieron? Es común que hayan guerras. Acá el que está escribiendo esto, el autor Santiago, reconoce que hay guerras y pleitos entre los hermanos. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la fuente de lo que a ustedes les está pasando? Y la responde a través de una misma pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Ponte a pensar, a ver, las guerras y pleitos entre vos y tu esposa o esposo. Las guerras y los pleitos entre vos y tus hijos, o los hijos con los padres, o los hermanos con las hermanas. ¿De dónde vienen? Acá claramente afirma, es de vuestras pasiones, dice. Esta palabra pasiones tiene que ver con deseos no satisfechos del corazón. Cuando tú tienes deseos que no se satisfacen, expectativas que no se cumplen,
demandas que no son otorgadas, tu corazón va a ser controlado por esos deseos. Y si eres controlado por esos deseos, tus miembros van a ser puestos como armas paradas delante de tu hermano o de tu hermana para con esas armas destruirlo completamente. ¿Qué hace un país con otro país cuando se ponen en guerra? Cada país tiene que llevar sus diferentes armas, sus diferentes, ¿no es cierto?, instrumentos de guerra o estrategias de guerra. ¿Y cuál es el fin de cada uno? No es la paz, ¿sí? Es la destrucción del otro en el nombre de la paz. Y cuando esto sucede, ¿qué hay? Hay muerte, hay dolor, hay fracaso de parte y parte. En la guerra nadie gana, porque muchos mueren, muchos son sacrificados. Pero ¿de dónde nacen todas estas cosas? Nacen de expectativas, de deseos no cumplidos del corazón. Y cuando eso sucede en la vida de la iglesia, tú vas a levantar tus manos, tus ojos, tu lengua y tus pies como artillería para destruir al hermano que no responde a tus deseos. Esa es la verdad. ¿Por qué ofendemos con la boca? ¿Por qué llegamos a un punto tan grande de tener que ir a la corte o de tener que llegar al odio con mi hermano y mi hermana en Cristo? Porque en lo más profundo del corazón no es el amor a Dios, sino el amor a mí mismo y a las cosas de este mundo lo que está conduciendo mi vida a destruir al que está al lado mío. Así que esto es lo que estaba pasando en la vida de los corintios. Ellos tenían pasiones y deseos, y esos deseos los estaban controlando, y los llevaba a tal punto de control que estaban yendo delante de los incrédulos para obtener de los incrédulos justicia. Así que si tú estás hoy acá y te preguntas de dónde vienen las guerras y los pleitos que tengo con mis hermanos o que tengo dentro de casa, tienes que saber que es de tu propio corazón, de deseos, de pasiones, de expectativas no respondidas que controlan tu vida y gobiernan tu corazón. Y han controlado de tal manera que ahora tu lengua, tus ojos, tus manos y tus pies, todo vos lo pones delante de esa persona que está a tu lado y deberías amar, no para servirlo, sino para sacrificarlo, con tal de al final obtener lo que tu corazón tanto desea. Y cuando tú estás en ese punto, lo único que el cielo grita es fracaso. Tú has fracasado en la vida cristiana, porque la vida cristiana no se trata de tener lo que quiero, no se trata de que el otro tenga la justicia que yo pretendo o la venganza que yo quiero sobre esa persona. Se trata de humildad, se trata de amor, se trata de sacrificarme por el otro. Así que yo no puedo ser alguien más fracasado que aquel que vive continuamente en conflicto y en pleito con los hermanos de la iglesia. Más allá si no me presento delante de una corte. Porque Pablo quiere corregir esto. No vayan a la corte, vayan delante de los santos. Busquen a un sabio para que les ayude a resolver los conflictos. Pero tienen que saber que ya es una falta que entre ustedes haya pleitos y conflictos. Porque la meta del cristianismo es el amor. El amor. Es el amor. Y si en mí no hay amor hacia los hermanos, ¿qué hay? Mira, en la vida cristiana no hay medias tintas. En esto no hay grises. O amas a los hermanos o los odias. Tú no puedes decir, me cae bien el hermano. No, o lo amas o lo aborreces. No hay una mitad. Si yo no le estoy amando a mi hermano, le estoy aborreciendo. Y a veces la forma de aborrecer es la dura arma y fría arma de la indiferencia, que muchos utilizamos, ¿no? Sabes, yo doy tantas gracias a Dios por los conflictos y pleitos que suceden en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque a través de esos conflictos se hace evidente quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. A través de esos conflictos y pleitos, Dios permite ver si tú eres inmaduro o maduro espiritualmente. A través de los conflictos y pleitos, que incluso son avivados por el mismo diablo, Dios está buscando ejercitarte para ser como Cristo. Porque ¿cómo podrías ser como Cristo si todos en la iglesia te tratan y te dan lo que vos querés? No habría forma. Así que, ¿por qué no debo tener pleitos y conflictos con mis hermanos en la iglesia? Porque los pleitos y los conflictos son una manifestación real de fracaso espiritual. Imagínate que tú ganas una demanda.
o que haces lo que se quiere dentro de la iglesia donde estás. Y tú vas a tu casa caminando y pensando que estás glorificando a Dios cuando el cielo te está gritando, has fracasado. Has fracasado delante de mí. Aunque delante de los hombres pareciera que ganaste, tú fracasaste. Porque Cristo, mirá qué interesante Cristo. Él es el mayor vencedor, pero cuando el mundo vio su victoria, la consideró fracaso. Porque Él renunció a todo derecho, a toda demanda para morir por quienes no lo merecían. Y el costo de la paz entre Dios y los hombres fue su fracaso. Entonces, la misma fórmula que Cristo aplicó es la misma fórmula que debe aplicarse a cada creyente. Yo estoy dispuesto a renunciar a mí y a lo que espero, pero no voy a tener conflictos y pleitos acalorados con mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo tengo que imitar a Cristo. Porque esa es la meta del cristianismo, el amor. Vamos a volver ahí a 1 Corintios. El apóstol Pablo va a manifestar cuál debería ser la manera en que los creyentes deberían responder frente a las cosas injustas o fraudulentas que otros hermanos le hacen. Mirá lo que dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 6. 7, dice, y lo hace a través de dos preguntas. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Esta palabra agravio tiene que ver con ser tratado o llegar a ser tratado injustamente. Ese es el agravio. Cuando alguien te trata injustamente, cuando alguien te da algo que vos no mereces o te trata de una manera irrespetuosa como vos no la mereces, eso es un agravio. Que alguien te trate injustamente. ¿Sí? Pero también agrega ahí otra pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Esta palabra defraudado significa ser robado. Pero no en el sentido de cuando viene alguien y te asalta en la calle con una pistola o con un cuchillo. Esto de ser defraudado tiene que ver cuando alguien de manera engañosa te dijo cosas para atraparte y a través de eso que te dijo, agarrar algo que es tuyo. Es lo que diríamos también como estafa. ¿Sí? Entonces Pablo dice lo siguiente. ¿Por qué, hermanos, ustedes mejor no sufren el ser agraviados o el ser defraudados? ¿A qué se refiere esto? Significa a no responder vengativamente. A no responder pecaminosamente a lo que esta persona te está haciendo, que es tratar de manera fraudulenta o tratar de manera injusta. Pablo dice, ¿por qué ustedes no responden de esa manera? Porque alguien cuando es perjudicado o ha sido agraviado por otro hermano, la respuesta, ¿cuál debería ser, hermanos? La respuesta debería ser la no venganza. Porque los corintios estaban yendo delante de los tribunales y de los árbitros para poder obtener una venganza hacia lo que el otro le ha hecho. Porque tú quizás digas, Diego, ¿y si un hermano me estafa? Si un hermano me trata injustamente, ¿por qué yo debería tratarlo justamente? Porque eso se espera de ti. Eso se espera de ti. Mira, cuando una persona recibe un trato injusto, cuando una persona ha sido defraudada o engañada por otro, tu carne desea venganza. Tu carne está ardiendo de venganza. Y como tu carne desea la venganza, tu carne va a buscar los medios para poder vengarte de esa persona que te ha tratado de manera injusta o te ha defraudado. Esto pasa en todas las relaciones, por eso las relaciones se oxidan. Porque en lo más profundo hay deseos de venganza, deseos de justicia, deseos de que el otro me dé o me devuelva lo que me ha hecho. Por eso hay creyentes que se distancian el uno del otro, porque no están dispuestos a sufrir el agravio, a sufrir la injusticia, a quedarse en el molde, a no responder vengativamente. Si un hermano a ti te hace daño y tú lo ignoras y le eres indiferente, tú estás vengándote. Aunque no vayas a una corte, aunque no vayas delante de un juez o de un árbitro, tú ya estás vengándote.
Y lo que te está moviendo, ese silencio que haces, es la misma carne buscando venganza. ¿Cómo debería responder un creyente? No vengándose. Eso debe hacer un creyente. Y mira, en Romanos, claramente, nosotros vemos este principio. Capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien me agravia, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sufrir el agravio. Si alguien me defrauda, ¿qué voy a hacer? Sufrir el ser defraudado. No voy a vengarme. Dice el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dice, versículo 19, vosotros mismos, amados míos. No, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No tomen ustedes represalias ante quien les defrauda y les hace una injusticia. No respondan ustedes. No busquen medios para que el otro reciba lo que merece. Amados míos, dice, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué pasa cuando un creyente ha sido defraudado o estafado por un hermano de la iglesia? ¿Qué haría? ¿Lo llevo a la corte? Bueno, eso no se debe hacer. ¿Qué hago con ese hermano? Acá dice Dios, no busques venganza. Mía es la venganza. Y yo le voy a dar el pago. No lo hagas tú. Porque yo soy el que tiene la autoridad, no tú. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Esto estaban aplicando los corintios? No. Porque ellos estaban buscando la venganza. Y por eso Pablo les dice, ¿por qué mejor no sufren el agravio? ¿Por qué mejor no sufren el ser defraudados? Cuando un hermano te defrauda o te agravia dentro de la iglesia, lo que se espera de ti es que tú le dejes la ira a Dios y que tú le sigas haciendo bondades a ese hermano. Y alguien te diría, pero sos un tonto. No, eso hace Cristo. Eso hace Cristo. Eso hizo Cristo. Y eso se te pide a ti como cristiano que también hagas. Los conflictos en la iglesia se frenarían cuando hay hermanos y hermanas que no están buscando vengarse del otro y le dejan la ira a Dios. Cuando hay hermanos y hermanas que al mal recibido le devuelven bien. Porque si alguien te ha hecho mal dentro de la iglesia, hermano, y tú no le haces bien, ahí hay venganza. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Porque alguien diría, Diego, yo no le estoy haciendo ya mal a esa persona que me ha defraudado y me ha agraviado, pero tampoco le estás haciendo bien. Y si no le estás haciendo bien, ya no estás andando en el amor. Estás en fracaso espiritual, estás en tinieblas, y las tinieblas te han enceguecido los ojos. Así que esa es la primera razón. Yo no debo tener conflictos y pleitos con mis hermanos, porque eso es una muestra de fracaso espiritual. Esa es una muestra real del estado en el que se encuentra mi corazón. En egoísmo, en codicia, en deseos de venganza. Y ahí no está el Espíritu del Señor obrando, ¿no es cierto? Ahí estoy satisfaciendo los deseos de mi carne. La segunda razón para no tener conflicto con mis hermanos es que los conflictos y los pleitos son contrarios a la nueva vida que Dios nos dio. Son contrarios a la nueva vida que Dios nos dio. Ahí en el versículo 8 dice Pablo, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos.
Siempre se espera que los incrédulos traten a los cristianos de esta manera. Se espera que los incrédulos sean los que defraudan a los cristianos y los que engañen a los cristianos. Esto se espera de los incrédulos. Es común. O sea, si alguien que no tiene a Cristo a vos te trata injustamente, si alguien que no tiene a Cristo a vos te defrauda, se entiende que lo haga porque está en tinieblas, porque su padre es el diablo, porque está muerto en sus delitos y pecados. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ustedes son los que cometen injusticia y defraudan a los hermanos. Y esto es interesante porque hay gente de la iglesia que se hace llamar cristiano y está estafando y está tratando injustamente a los hermanos. En su comentario, Samuel Pérez Millo afirma lo siguiente. Dice, los corintios apelaban a métodos injustos o ilegales contra sus hermanos para apropiarse de lo que era de ellos. Es muy posible que llegasen a sobornar a los árbitros o jueces que intervenían en sus causas para favorecer al que no tiene derecho y legalizar a favor del demandante lo que realmente era un robo. Imagínate qué hacían los creyentes. Iban delante de los jueces, delante de la corte donde no deberían ir, y de alguna manera buscaban esforzarse para que en medio de ese caso todo salga a favor de ellos y no a favor del hermano. Para al final de ese momento legal, la demanda sea sobre la persona y no sobre ellos. El veredicto, cuando se favorece para mal, pero no para bien. Estos hermanos estaban haciendo algo terrible. Estaban utilizando los métodos que el mundo hace para poder obtener del otro lo que tanto desean y codician. Esto se ve en el mundo. ¿Qué pasa cuando una persona comete un delito? ¿A quién busca? Abogados que de manera astuta hagan que toda la corte se mueva a favor de ellos y ellos salgan libres y no tengan que pagar absolutamente nada. O para que ellos cuando estén en esa corte, al final termine la corte diciendo, sí, tu hermano te tiene que devolver a ti eso que te ha quitado. Y la persona obviamente va a salir con las manos llenas, pero a través de medios corruptos, a través de falsos testimonios, a través de sobornos. Esto estaban haciendo los hermanos, imagínate eso. Que entre dos hermanos de la iglesia, cada uno esté contratando abogados fraudulentos, presentando falsos testimonios y sobornando a los jueces para que cuando haya el veredicto salga a favor de ellos y no a favor del hermano. Para que en el veredicto ellos no tengan sentencia alguna sobre ellos mismos, sino que salgan libres y no tengan ninguna condena que pagar. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo acá? Les dice a los hermanos, y es una orden, sí, no erréis, y hace una pregunta. ¿No sabéis, en el versículo 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es un injusto? Bueno, una persona injusta no es una persona que comete un error. Es alguien que vive en el error, porque los cristianos cometemos errores. Pecamos también los cristianos, pero no vivimos en el error y tampoco vivimos en el pecado. Ya no tenemos más un estilo de vida pecaminoso. Ahora vivimos en una nueva vida. Entonces Pablo le dice a estos hermanos, las personas que viven pecando, que conscientemente le dan la espalda a Dios y que no quieren obedecer su ley, dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pablo ve que los corintios se están manejando de acuerdo a lo que el mundo hace sin que haya ningún tipo de freno o arrepentimiento. Una de las marcas o de las evidencias de un cristiano es el deseo continuo por justicia. Pero no porque se haga justicia, sino para que esa justicia se vea reflejada en su vida. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son estas personas que ven su vida y dicen, yo aborrezco la forma en cómo soy, en cómo me comporto. Estoy harto de ser quien soy. Estoy harto de ser quien soy.
Las personas del mundo no dicen eso. No dicen estoy harta de ser quien soy, harto de responder como respondo, harto de pensar como pienso. No, el mundo lo que hace es culpar a los otros, culpar a las autoridades, culpar a los padres. Ellos son el problema. Pero los cristianos dicen, el problema más grande está dentro mío. Yo aborrezco el pecado en mi vida, quiero sacarlo, quiero caminar de manera tal que yo pueda agradar a Dios. Quiero caminar de acuerdo a esa justicia. Quiero ser como Cristo. Tengo hambre y sed por ser como Él. Tengo hambre y sed por agradar a Dios. Pero cuando los hermanos están caminando así y no hay un freno, es un estilo de vida, la injusticia, es un estilo de vida enfrentar los conflictos de manera carnal. Pablo está diciendo algo. Si un hermano camina de esta manera, bueno, no heredará el reino de Dios, porque un injusto no hereda el reino de Dios. Alguien que vive un estilo de vida pecaminoso no heredará el reino de Dios. ¿Qué significa heredar el reino de Dios? Significa entrar a la eternidad para estar con Cristo para siempre. La persona que camina en injusticia no va un día a disfrutar del cielo y la tierra nueva. En la resurrección de los justos no recibirá esa palabra tan linda que dice bienaventurados, benditos de mi Padre, venid y reciban el reino. No van a recibir eso, sino que van a ser echados al lago de fuego y azufre. ¿Por qué razón? Porque practican la injusticia, porque no corrigen su maldad. Siguen viviendo como el chancho en el pecado. Los chanchos se deleitan en el pecado, pero los que son ovejas de Cristo quieren sacar el lodo de sus vidas, porque ya no son más chanchos, son ovejas. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando tú eres un creyente que continuamente tiene conflictos con otros y no corriges lo que te lleva a tener conflictos con otros creyentes, entonces tú eres un injusto. Porque imagínate esto, si yo soy una persona que tengo actitudes que siempre generan conflictos en otros y no las corrijo, eso habla de que sigo viviendo en la carne y que no me importa. Tú deberías preguntarte algo real hoy en la mañana. Si tú eres una persona que constantemente tiene conflictos con un hermano, con otro hermano, con otro hermano, con otro hermano, eso está hablando de un estilo de vida. Y si tu estilo de vida es hacer eso que lleva a tropezar a otro hermano, entonces tú eres un injusto y no vas a heredar la vida eterna. Porque si tú sabes que eso que haces o dices genera un conflicto en otro y genera ardor del diablo dentro de la iglesia, entonces la pregunta es, ¿dónde está tu fe? La fe sin obras es muerta. Si tú dices que tienes fe, entonces muéstrame tus obras, muéstrame el deseo que tienes por justicia. Erradica lo que lleva a otros hermanos a tener pleito y conflicto contigo. Y el apóstol Pablo dice ahí, no erréis, ¿no es cierto? Es un imperativo. Esta palabra es no dejarse engañar, no dejarse engañar. Esto que el apóstol Pablo está enseñando no es nuevo para los corintios. Él les pregunta, ¿no sabéis? Sí lo saben, pero lo han dejado de lado. No son ignorantes, como tú no eres ignorante. Tú sabes esto, lo has escuchado. Y Pablo dice, no se dejen engañar. No piensen que esto que están escuchando no es cierto. ¿No es cierto? ¿En cuanto a qué? A que una persona que vive en injusticia no va a heredar el reino de los cielos. Un creyente que vive un estilo de vida pecaminoso no es creyente. O sea, al final espera la condenación eterna. No le hierren a esto, dice el apóstol Pablo. No se dejen engañar. Porque a veces nuestro corazón nos engaña, hermanos. Nosotros podemos decir, soy salvo, soy salvo, soy salvo, soy salvo, y vivo en el pecado. No te dejes engañar por tu corazón. O no dejes que otra persona te engañe. Si no vive una vida de piedad o busca la piedad, entonces no heredará el reino de los cielos. Es verdad, hermanos queridos.
que ningún creyente es perfecto, pero un creyente va avanzando en su vida cristiana. Pero si un creyente sigue con el mismo pecado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 2024, 25, 26, 27, 28, no erréis, no te dejes engañar. No heredarán los injustos el reino de los cielos, porque los que son justos tienen hambre y sed de justicia, aborrecen el pecado en sus vidas. Y como lo aborrecen, buscan sacarlo de sus vidas. Y el apóstol Pablo va a hacer una ampliación, un zoom, a los diferentes tipos de pecados y estilos de vida pecaminoso de personas que no van a heredar el reino de los cielos. Y ahí empieza a hablar. Dice el versículo 9, no erréis, ni los fornicarios, ¿sí?, quienes viven en inmoralidad o libertinaje sexual. Después habla de los idólatras, quienes sirven, veneran y respetan algo que no es Dios. Después dice ahí los afeminados y los que se echan con varones. Esto tiene que ver con personas que practican la homosexualidad, ya sea en el estado pasivo o activo. Dice, no heredarán el reino de los cielos. Los borrachos, quienes viven excesivamente consumiendo alcohol y por causa del alcohol viven haciendo cosas vergonzosas, cosas que son de perjuicio para otros, ofensivas e irracionales. Los maldicientes, las personas que viven atacando la reputación de otros. Estos son los chismosos y los murmuradores, los que andan de casa en casa difamando a otros, aun cuando sea verdad. Eso es un maldiciente. Maldiciente, maldecir, ¿sí? Alguien que habla mal. No heredarán el reino de los cielos. Los estafadores, quienes movidos por la codicia de sus corazones engañan a otros diciéndoles mentiras para robarles. Son los que estafan a otros, estafadores. Dice el apóstol Pablo, estas personas no heredarán el reino de los cielos. Diego, ¿pero hay creyentes que podrían caer en estos pecados? Sí, porque en la iglesia habemos pecadores, somos pecadores. Pero acá cuando habla de fornicarios, idólatras, adúlteros, los pone como gente que vive en un estilo de vida gobernado por ese tipo de pecados. ¿Un creyente puede caer en fornicación? Sí, pero no vive en fornicación. Un creyente puede emborracharse, pero no vive borracho. Un creyente puede caer en adulterio, sí, pero no vive una vida de un adúltero. Un creyente puede caer en homosexualidad por una tendencia de su corazón, sí, pero no vive un estilo de vida homosexual. Va a luchar con esos deseos. ¿Una persona puede caer en chisme y en murmuración de la iglesia? Sí, pero no vive un estilo de vida murmurando y difamando a otros. ¿Un creyente puede estafar a otro? Sí, pero no vive un estilo de vida de estafador. Pablo dice, no erréis. Dice, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. No tendrán ninguna parte en el reino de Cristo y de Dios, sino en el lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Y en el versículo 11, la pregunta es, ¿por qué los creyentes ya no viven de acuerdo a la injusticia? Y Pablo les quiere recordar esto a los corintios. Ustedes, hermanos, ya no deben más andar metidos en pleitos y en conflictos acalorados con los hermanos. ¿Por qué no deben? Ahí nos dice en el versículo 11, por la gloriosa obra de Dios a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Mirá lo que dice ahí. Y esto erais algunos. O sea, todos estos estilos de vida eran regulares en muchos de los corintios que estaban en la iglesia, pero era desde un tiempo pasado. Esto erais algunos. Erais. ¿Qué es? Tiempo pasado. Pablo fue el fundador de esa iglesia. En la iglesia ya no hay más hombres y mujeres que estén haciendo esto. Ustedes antes eran esto. ¿Por qué Pablo dice erais y no siguen siendo? Porque una de las marcas de la salvación es el abandono continuo a un estilo de vida pecaminoso. Una persona que dice ser creyente y sigue estafando,
sigue maldiciendo, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue echándose con varones, sigue siendo afeminado, y no hay una corrección a este estilo de vida, no le resplandeció Cristo, no hay obra salvífica en ellos. Y Pablo va a describir la obra salvífica de Dios. Mirá lo que dice Pablo. Pero ya habéis sido lavados. La primera mención de Pablo con respecto a la salvación es el lavado. Ya habéis sido lavados, tiempo pasado, una obra que ya terminó. Ustedes ya han sido lavados. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el acto de Dios de limpiar al pecador que estaba sucio en sus inmoralidades, en sus delitos y pecados. ¿Sí? Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, regenera su alma y su corazón, lo lava, lo limpia. Cuando tú te bañas, ¿cuál es el olor que hay? Viste que hay nenes que por ahí tú los mandas a bañarse y vienen con el cabello mojado y te hacen creer que están bañados, ¿no? Pero vos los hueles y no huele como a limpio. Y vos vas a ver el baño y vos dices, está seca la bañera. Y el champú sigue en el mismo nivel. Y vos te acercas y vos dices, el jabón está seco en el baño. Esta persona pareciera que se lavó, pero no se bañó. Tiene una apariencia porque solo se puso agüita, pero sigue la inmundicia ahí en él. Entonces, ¿tú qué haces? Te vas a bañar. Acá me quedo hasta que vos utilices todos los implementos. Y cuando se lava, ¿cómo huele? Huele distinto, porque hay un elemento que lo ha purificado, el jabón y el agua. Cuando un creyente ha sido purificado por Cristo a través de la obra regenerada, su vida huele distinto. Hay olor a Cristo. La gente tiene que oler a Cristo en tu vida. Si no huele a Cristo, la gente en tu vida, tienes facha de limpio, pero no estás limpio. Porque tú no puedes decir que hueles a Cristo cuando sigues haciendo lo mismo de antes. Tú no puedes decir que hueles a Cristo cuando sigues viendo lo mismo de antes. Cuando sigues teniendo contacto con lo mismo de antes. Cuando sigues teniendo los mismos amigos de antes, la misma música de antes. Cuando no haces nada para mortificar lo que sabes que es una denuncia total delante de Dios porque es pecado. No hay regeneración allí. Hay chamullo ahí. Regeneración no hay. Porque cuando Cristo te lava, tu vida tiene que oler distinto. Tiene que oler distinto, hermano. Porque el elemento precioso de la sangre de Cristo ha sido rociado sobre ti a través de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Tú no puedes decir, ahora yo huelo limpio y seguir viviendo como antes. ¿A qué huele tu vida, querido hermano? ¿A qué huele su vida, hermano? ¿A qué huelen sus palabras, sus reacciones, sus actitudes? ¿A qué huelen? ¿La gente puede oler eso en usted? ¿Puede oler a Cristo? Cuando la gente huele a Cristo, no te van a decir hueles a Cristo, sino te dice, ¿por qué ya no reaccionas como antes? Y la gente se sorprende. Antes vos hubieses hecho todo este escándalo, ahora estás quieto. ¿Qué pasa? Hueles a Cristo, hermano. Tienes deseo y hambre de justicia. No quieres estar más en ese estilo de vida, porque ya habéis sido lavados. Después dice acá, lo segundo, Pablo menciona en cuanto a la salvación, ya habéis sido santificados. Santificar significa apartar algo para el propósito de una divinidad. Y en la salvación, Dios nos ha apartado, ¿no?, para su servicio especial. En Cristo Dios nos ha separado del mundo, nos ha separado de la contaminación, para que ahora nosotros podamos vivir para servir a aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces, cuando tú apartas algo para un servicio especial, obviamente lo vas a usar para ocasiones especiales y no para cualquier cosa, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que la hermana Beticita, cuando nos invitó a su casa, ella no nos puso cualquier plato. Hay platos que ella tiene santificados para las visitas, ¿no es cierto? Ahí está la Beticita, los tiene ahí en la vitrina. Entonces ella no lo utiliza para cosas que no son especiales, que no son importantes, pero cuando algo es importante ella pone ahí la mesa, la pone re linda y está contenta. Bueno, cuando Cristo a ti te tomó en Cristo Jesús, Él te apartó del mundo para que ya no seas más como el mundo.
Él te apartó del pecado para que ya no te involucres más en el pecado del cual Cristo te apartó. Y ahora el deleite tuyo es que tu vida, los miembros de tu cuerpo, funcionen para el bien supremo, que es servir al Señor. Has sido apartado. Ahora imagínate si yo digo soy apartado y sigo metido con el mundo. Y sigo haciendo lo que el mundo hace. Y sigo pensando como el mundo. Y sigo usando los miembros de mi cuerpo para hacer lo que el mundo hace. Y no para servir al Señor. No estoy consagrado. ¿Dónde hay salvación, querido hermano? ¿Cómo podrían los incrédulos ver que nosotros hemos sido santificados si tenemos los mismos hábitos, costumbres y mañas de la anterior vida? ¿Dónde está esa santificación? ¿Dónde está esa realidad de que Él me ha apartado para su servicio? ¿Dónde la puedes ver? Si no se ve, entonces yo no he sido santificado, porque realmente Dios te santificó. Por eso la Biblia dice, el que roba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Cuando Cristo te aparta del pecado, te aparta del mundo, eso se ve reflejado en un deseo por usar los miembros de tu cuerpo para servir a Dios. Así funciona la salvación. Y lo tercero que menciona el apóstol Pablo acá es, ya habéis sido justificados. Justificados. Esta palabra justificación es el acto mediante el cual Dios declara legalmente a alguien como inocente. ¿Nosotros qué éramos antes de Cristo? Culpables y estábamos literalmente con una sentencia y era la condenación eterna. Pero ahora a través de la obra de Cristo, Él ha puesto su justicia en nosotros y nuestra injusticia fue puesta sobre Cristo. Y Cristo recibió la ira de Dios porque Él llevó nuestras injusticias. Así que ahora yo he sido declarado legalmente delante de Dios como alguien justo. ¿Qué significa justo? Alguien que camina en la justicia. Alguien que busca caminar de acuerdo a la norma de Dios. A la norma de Dios, a lo que Dios ha revelado. ¿Sí? Hay una canción muy linda que a los niños se les canta. Dice, había un hombrecito chueco, que vivía en una casa chueca, que caminaba en un camino chueco. Pero un día ese hombrecito chueco a Cristo conoció y todo lo que era chueco, Jesús lo transformó. Si usted, mi hermano querido, caminaba chueco, pensaba chueco, miraba chueco, escuchaba chueco, respondía chueco, ¿sí? Decidía chueco, usted ahora ya no debe responder, hablar, mirar, escuchar chueco, porque usted ha sido declarado justo delante de Dios y esta declaración no es algo subjetivo, ahora yo soy justo. A través de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pone en ti el deseo de ya no caminar chueco, pensar chueco, responder chueco, mirar chueco, hablar chueco, decidir chueco, vivir chueco. Pablo dice, ya no sois más esto. Ya habéis sido, dice, lavados de sus inmundicias, han sido apartados para el propósito, el servicio a Dios, han sido declarados inocentes, ahora son justos. Vivan como tal, vivan como tal. Y ahí explica Pablo, ¿no? Que todo esto es en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Es a través de la obra de Cristo que envía a su Espíritu para que esa obra se vea reflejada en nuestros corazones, que nosotros podemos vivir de esta manera. Así que, hermanos queridos, nosotros no debemos tener pleitos y conflictos con los hermanos, primero porque es una manifestación de fracaso espiritual. Si usted está continuamente en conflicto y en pleito con los hermanos, déjeme decirle algo, usted le está errando a la meta. Usted está en fracaso espiritual. No se jacte de lo que está pasando en su vida. No crea que está caminando en el Espíritu. Usted ha fracasado espiritualmente, porque la meta del cristianismo es el amor. Y segundo, los conflictos y los pleitos no deberían estar en medio de nosotros porque son contrarios a la nueva vida que Dios me dio.
Yo ahora tengo que buscar ser un pacificador. Y ahora tengo que buscar vivir de acuerdo a lo que yo soy, lavado, santificado y justificado. Ya no puedo usar las formas que antes usaba para enfrentar los conflictos y los pleitos. Yo ahora ya no puedo seguir usando los mismos comportamientos o mañas que tenía en la antigua vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo ahora renuncio a eso y voy a crecer en seguir renunciando a eso. Así que, hermanos, los pleitos y los conflictos en la iglesia son comunes, como les dije en la anterior reunión, pero son manifestaciones de inmadurez espiritual y de fracaso espiritual, porque están alejadas completamente de la meta cristiana. Buscar la venganza o la justicia propia, querido hermano, no debe ser jamás la respuesta de un creyente, sino el sufrir el agravio y el ser defraudado. ¿Sí? Esto es muy difícil, pero yo entiendo que lo voy a hacer. O sea, si un hermano te defrauda y te agravia, Dios te pide que le sigas haciendo bien, que le sigas hablando, que le sigas visitando, que le sigas sirviendo, porque la venganza es del Señor y no es tuya. Agraviar y defraudar a los hermanos de la iglesia sin hacer correcciones es una señal de muerte espiritual. Si usted, hermano, engaña, estafa o está teniendo tratos injustos con los hermanos, eso es una señal de que usted no va a heredar el reino de los cielos. Porque quienes heredan el reino de los cielos no tienen un estilo de vida injusto. Buscan sacar de su vida lo injusto para no producir tropiezo o daño en el otro. Porque es realmente una pregunta que muchos se hacen. Diego, pero este hermano siempre anda metido en esto, siempre, todo el tiempo. ¿Por qué no le dicen nada? ¿Por qué no hacen algo? Y bueno, se acompañan los hermanos que siempre son la raíz o el punto para que cosas sucedan en la iglesia. Bueno, es porque esos hermanos no crecen en mortificar su pecado y su maldad. Y si siguen con esto, un día van a terminar saliendo de la iglesia. Porque un cristiano no debe estar metido siempre en conflictos y pleitos con otros. Si usted, hermano, tiene pleitos y conflictos siempre con las personas de la iglesia, no es porque las personas de la iglesia les esté fallando algo. Puede ser que a usted, hermano querido, le esté fallando algo. Y quizás en lo más profundo puede ser que usted mismo no sea hermano, sino sea un injusto. Y debería arrepentirse y correr a Cristo para que lo salve y lo perdone y lo limpie de su maldad. Debo vivir y responder en mis relaciones no de acuerdo a mis sentimientos o intereses, sino a la nueva identidad y posición que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Los conflictos y los pleitos yo los debo abordar desde lo que Cristo ha hecho en mi vida. Los voy a resolver como lavado que soy, santificado que soy y como justificado que soy en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si yo siento que tengo que responder de una manera o me parece que debo responder hacia una manera por mi hermano que me agravió o me defraudó, no le hago caso a mi carne. Yo le voy a hacer caso a lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Él dice que soy. Si soy hijo de Dios y tengo la salvación, voy a enfrentar este conflicto o este desafío que tengo con mi hermano de manera espiritual. ¿Sí? ¿Qué comportamientos, queridos hermanos, estás manteniendo de la antigua vida y están produciendo conflictos y pleitos con tus hermanos? ¿Sí? ¿Qué cosas haces, qué cosas dices que generan conflicto y pleito en otros? ¿Qué haces? Porque por ahí no estás haciendo algo injusto, pero por ahí estás estafando de alguna manera a otro hermano. ¿Sí? ¿De qué manera específica estás tratando injustamente a los hermanos o los estás defraudando? ¿De qué manera estás tratando injustamente a un hermano de la iglesia? ¿O de qué manera lo estás agraviando? ¿Sabes? A veces es difícil, pero en las iglesias, yo he hablado también con muchos pastores, ¿sabes? Lo más difícil es cuando un hermano trabaja para otro hermano dentro de la iglesia, porque el hermano que trabajaba para el otro lo termina defraudando, o el hermano que tenía que pagarle lo defrauda al otro porque no le pagó lo que tenía que haberle pagado, y ahí hay conflictos y pleitos, imagínate. Eso no debería existir entre nosotros. Así que ponete a pensar de qué manera estás tratando injustamente a un hermano o lo estás defraudando. Pensá, hermano, pensá, porque la Biblia está expuesta para que la obedezcamos, para que tú te hagas un análisis. ¿Te duele tratar injustamente o defraudar a los hermanos de la iglesia? ¿Hay un dolor en ti? ¿Hay una culpa en ti por hacer esto?
O cuando defraudas y engañas, tú piensas que la culpa lo tiene el otro y no tú. ¿Te duele? ¿Por qué te duele? ¿Qué haces cuando un hermano te defrauda o te trata injustamente? ¿Qué haces? ¿Sufres el agravio o el ser defraudado o buscas la venganza y la justicia propia? ¿Cómo respondes al agravio, al engaño de tus hermanos? ¿Cómo los tratás? ¿Buscas vengarte o buscas hacerle bien? ¿Buscas vengarte o buscas realmente servirle y amarle? ¿Te sigues comportando, conduciendo como lo hacías en la antigua vida? ¿Cómo resolvías antes los conflictos y los pleitos? Revisá eso. Ya no puedes comportarte más de la misma manera. Tú ya has sido lavado, justificado y santificado. Muestra con tus obras tu fe. ¿Crees que puedes vivir como antes y seguir llamándote cristiano? No, hermanos. No erréis. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. No erréis. Es mentira. Yo no puedo seguir viviendo como me da la gana como cristiano y pensar que soy cristiano. No te engañes. ¿Sí? No te dejes engañar. Eso es una farsa. Los injustos no heredarán el reino de los cielos, sino aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle las gracias a Dios por su palabra. Amado buen Dios y Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo que nos has regalado, Señor, para poder compartir, abrir tu palabra y Señor, entender las razones por las cuales no debemos tener pleitos y conflictos con nuestros hermanos. Señor, trae convicción a nuestros corazones, Padre. Señor, danos de tu gracia para hoy poder recordar que cuando nos manejamos así dentro de la iglesia con los hermanos, estamos cerrándole al blanco y hemos abandonado la meta y hemos fracasado, Señor, espiritualmente, porque la meta del cristianismo es el amor. Señor, danos de tu gracia para no buscar defraudar o tratar injustamente a los hermanos, porque si lo hacemos, eso va a producir conflictos y pleitos entre los hermanos, y nosotros, Señor, somos llamados a vivir de manera distinta porque hemos sido justificados, hemos sido lavados y hemos sido santificados. Danos de tu gracia, Señor, para vivir de acuerdo a lo que somos y no de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros sentimientos, a nuestras pasiones egoístas, a nuestras codicias, Señor, mundanas y carnales. Señor, danos de tu gracia para buscar honrarte, Señor, en medio de la iglesia y poder tener corazones que estén dispuestos a sufrir el agravio, a sufrir el ser defraudados, el estar dispuestos a no vengarnos, sino el buscar hacerle bien a los hermanos, porque esa es la forma que Cristo nos dejó, que nosotros debemos amar de la misma manera que Él nos amó. Jesús pudo haberse vengado de sus enemigos, pero Él oró por ellos. Jesús pudo haber traído condenación sobre sus enemigos, pero Él murió en su lugar. Señor, danos de tu gracia para recordar ese amor y que ese amor nos lleve en la iglesia a buscar la paz, como Cristo, Señor, la buscó, entregando su propia vida para que suceda. Gracias, Dios, porque también nos has dado a través de tu Espíritu la salvación. Hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido separados para tus propósitos y hemos sido declarados inocentes delante de ti para que podamos vivir de acuerdo a esa nueva vida y a ese nuevo estado en el que estamos. Gracias, Dios, porque esto es real a través de la obra de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre, y te pedimos estos favores. Amén.